Quiero hacer una reflexión política a través de ustedes dirigida al conjunto de los ciudadanos y particularmente y también al Gobierno de la Nación. No creo que sorprenda a nadie que valoremos desde Unión, Progreso y Democracia la situación política, económica y social que vive España en este momento como una situación de extrema gravedad. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y porque ocultemos o porque quitemos adjetivos o porque minimicemos la importancia de lo que está ocurriendo, no minimizamos la importancia real y las consecuencias reales de los hechos. Estamos en una situación, diría que dramática, desde el punto de vista político y económico. Perdónenme que insista en lo de político y les diré después por qué. Yo diría que estamos en una situación que se parece demasiado a aquella que vivimos en aquel mayo del 2010, en el que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero descubrió de la noche a la mañana que España estaba a punto de ser intervenida y a punto de quebrar, porque esa era la realidad. 2 años más tarde, la situación se parece dramáticamente a aquella situación, pero en el sentido de que estamos a punto de ser formalmente intervenidos, porque intervenidos ya estamos. Rescatarnos no pueden, no hay dinero para rescatar una economía como la española, pero creo que corremos el riesgo de ser formalmente intervenidos, eso es, que nos manden aquí a representantes de las instituciones europeas a que decidan en nombre del Gobierno de España y, por tanto, en nombre de todos los españoles. En esa situación nos parecemos a aquella del 2010, solo que las cosas hoy están peor, porque hemos perdido 2 años preciosos, hemos perdido 2 años desde el punto de vista de recuperar la confianza, desde el punto de vista de hacer las reformas que de verdad teníamos que hacer, y hoy la debilidad de España es mayor desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político también. Solo comparar tres datos de aquellos años y aquel año y estos, pues son más que suficientes. La deuda pública en España en febrero del 2010 era el 56% del PIB y en este momento es el 66%, 10 puntos más de deuda pública en participación en el PIB. La evolución de la tasa del paro es otro referente dramático para España, 3 puntos más de hace 2 años, de los que teníamos hace 2 años, en ese momento del riesgo de intervención, y la prima de riesgo, pues en aquel momento estaba en 152 puntos, un poquito más, y en este momento, cuando venía para acá, estaba en 420 puntos, o sea que también casi que se ha multiplicado por 3. La situación económica es, por tanto, peor que aquella, porque todas nuestras debilidades se pusieron y están de manifiesto, pero no hemos conseguido nada para de verdad atajar el problema de raíz. No aparecen nuestras fortalezas, la economía española no se recupera. Los datos de paro, los datos de pobreza, todos los datos sociales son cada vez peores. Y lo que parecía que era lo que había mejorado políticamente, que era que había quien pensaba que el mero cambio de gobierno iba a resolver los problemas de confianza que existían respecto de España, pues se ha demostrado que ese pensamiento mágico no funciona. Es verdad que tenemos en este momento una ventaja para actuar, que es que ha habido elecciones hace muy poco tiempo y que hay una mayoría, en fin, más que suficiente, hay una mayoría absoluta, hay un gobierno que tiene una mayoría absoluta que le puede permitir, que le debiera de permitir actuar para resolver los problemas estructurales y los problemas de fondo. Pero es evidente que no ha sabido el Gobierno responder de forma suficientemente clara y de la forma que se esperaba por parte de los españoles y desde luego por parte de los mercados, de los interlocutores internacionales y también de los mercados a esa necesidad de hacer cosas que generen una nueva confianza. Es cierto que eso nos ha producido, por eso seguimos teniendo todos estos problemas y yo creo que ha llegado el momento, hace tiempo que debía que ha llegado, pero que hoy ha llegado el momento en que nosotros, desde Unión, Progreso y Democracia, queremos hacer un llamamiento al Gobierno de la Nación y particularmente al presidente del Gobierno y poner sobre la mesa esta reflexión. No solamente hace falta un pacto de estabilidad económica y un pacto de estabilidad presupuestaria, hace falta un pacto de estabilidad política.
Lo diré de otra manera. España necesita un pacto de legislatura. Un pacto de legislatura entre el conjunto, a ser posible, de las fuerzas políticas democráticas o, por lo menos, de la mayor parte de las fuerzas políticas parlamentarias. Un pacto de legislatura que dé garantías dentro y fuera de España, en el que, al que se llegue desde un diagnóstico común. Naturalmente, la iniciativa la tiene que tomar el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación tiene que poner sobre la mesa la realidad de lo que estamos viviendo, tiene que poner sobre la mesa todos los datos, los que sabemos y los que no sabemos, todo lo privadamente que se quiera, pero todo lo urgentemente que se quiera, con el conjunto de fuerzas políticas, insisto, con los portavoces de todas las fuerzas políticas, y desde un diagnóstico común ha de pretender un pacto de legislatura. No voy a pedir un gobierno de concentración, tampoco hace falta, pero sí un pacto de legislatura que nos permita salir de esta situación, dar garantías al conjunto de los españoles, trabajar en la dirección correcta, tomar las decisiones que hemos de tomar, las decisiones de fondo que hemos de tomar y terminar con esta situación en la que cada ministro hace un anuncio que es inmediatamente corregido, en el que las decisiones se toman. En fin, a mí me da la impresión de que se toman desde el pánico, o sea, una situación de pánico, de tener que hacer algo y se toma una decisión y después se explica y como se ha tomado la decisión sin reflexionarla suficientemente, se explica mal. En fin, esto en modo alguno va a garantizar la recuperación de la confianza porque la incertidumbre es lo peor que puede haber para la economía y para la política. La incertidumbre es en fin, lo peor. Y en España, pues las decisiones del Gobierno, más allá de que sean discutibles y unas más positivas que otras y otras completamente negativas desde la percepción que cada cual pueda tener, es que generan una enorme incertidumbre, porque no hay un diagnóstico común, no hay un relato común tampoco, no hay un relato que se haga, da la impresión, dentro del Gobierno y no hay un relato que se haga hacia el conjunto de la sociedad. Yo le pido al presidente del Gobierno que nos convoque, que convoque a los portavoces parlamentarios, que nos haga copartícipes de la situación por la que está atravesando España, que nos haga corresponsables. Desde Unión Progreso y Democracia queremos asumir la corresponsabilidad. Queremos ayudar a que España salga de esta situación. No, la situación de crisis que atraviesa nuestro país, que es política y que es económica y que es social, no tiene una salida de derechas y otra de izquierdas. La manera de afrontar esta crisis es con una política de Estado. La solución es nacional y democrática, de Estado. No es ni de derechas ni de izquierdas. Y mientras en España sigamos planteando una política de frentes y de bloques, y lo que más nos importe es que la culpa de que estemos así la tuvo el que gobernó antes o que la culpa de que no salgamos de esta la tiene quien gobierna ahora, eso no le importa a los españoles y no nos debiera de importar a los políticos. La cuestión es que hay que salir de esta situación y que la situación es dramática y que es muy grave y que todos tenemos que hacer lo que está en nuestra mano, nosotros humildemente lo que nos corresponde, queremos asumir esa responsabilidad y acompañar al Gobierno a que asuma la responsabilidad. Y creo que en esta situación lo que mejor le iría a España, también para romper esa política caínista y de bloques que tanto daño ha hecho y hace a nuestro país, es la firma de un pacto de legislatura desde el diagnóstico común y desde, desde el acuerdo en las políticas que sean las mejores para enfrentarnos con esta situación. Eso es lo que quería comentar con todos ustedes porque me parece lo sustancial. A la tarde haremos un pleno y hablaremos de las selecciones deportivas, del deporte en Euskadi, de las medidas para enfrentar el paro planteadas desde los nacionalistas catalanes y acompañando a la reforma laboral, o hablaremos, en fin, de todas las cosas que ustedes saben que van en el orden del día, unas más importantes que otras, pues todas ellas interesantes. Pero es que el país se nos está hundiendo mientras. Y no podemos estar celebrando plenos en el Parlamento como si estuviéramos en una situación en la que no pasa nada. Y sencillamente pues vamos a la dinámica, a lo normal, al orden del día, a correr nuestros turnos, utilizar nuestros 15 minutos, como si las cosas estuvieran, pues, en fin, para situaciones ordinarias. La situación de España es extraordinaria.
Y ante situaciones extraordinarias hacen falta decisiones extraordinarias. Y con un Gobierno que tiene mayoría absoluta, una decisión ordinaria es que el Gobierno gobierne con su mayoría absoluta, aunque siempre es bueno que tome en cuenta las posiciones de los demás. Pero ante una situación extraordinaria se requiere de un acuerdo entre todos y es por eso por lo que planteamos un pacto de legislatura. Ha dicho usted, buenas tardes, ha dicho que estamos a punto de ser formalmente intervenidos. Quisiera saber si ese titular, ¿no?, tan rotundo es fruto de una reflexión a la vista de los datos que estamos viendo hoy de prima, de bolsa, o bien porque algún miembro del Gobierno, del Partido Popular, le ha transmitido alguna preocupación en ese sentido. Y la segunda, me gustaría una reflexión teniendo en cuenta que usted pide un pacto de legislatura, ¿cómo valora el hecho de que el presidente sí parece que se va a reunir el sábado con los varones del Partido Popular o que mañana comparezca ante el Grupo Parlamentario Popular? Gracias. Sí, gracias. Bueno, que estamos a punto de ser mi conclusión. Yo llego a esa conclusión simplemente porque soy una lectora de los medios de comunicación, sigo los medios de comunicación, he visto las visitas que nos han girado en los últimos días representantes de las instancias europeas. He oído y leído, como ustedes mismos, los comentarios de miembros de la Unión Europea, destacados miembros del Consejo, y conozco los datos económicos, pero no son los datos económicos de hoy, sino lo que se ha venido produciendo a lo largo de las últimas semanas, con una rotundidad mayor, si quieren, y con un grado de preocupación mayor, si quieren, la semana pasada, durante toda la semana pasada. Es una semana muy parecida a aquella semana de mayo en la que el presidente tampoco salía de la Moncloa, como ha ocurrido ahora. O sea, no hay que ser, en fin, demasiado perspicaz para darse cuenta que estamos en una situación extremadamente delicada. No me lo ha dicho nadie desde el Gobierno, no me lo tienen que decir. Quiero decir que es extremadamente delicada. Y las decisiones que está tomando el Gobierno, atropelladas, y los pronunciamientos que está haciendo atropellados, son, a mi juicio, producto del pánico. O sea, de una situación en la que saben que hay que hacer algo, porque que hay que hacer algo también compartimos nosotros, pero hay que hacer algo a fondo, reflexionado, pero que combate al problema de fondo. El problema de fondo es que en España hay que reformar el Estado, el modelo de Estado. Mientras nos dediquemos a poner parches, no resolveremos no nos enfrentaremos, no empezaremos a trabajar en donde está el verdadero problema. No se trata de que las autonomías gasten más de lo que pueden y gasten mal. Es el modelo el que produce una mala gestión. Una mala práctica está producida por un mal modelo. Y el modelo español, el modelo de Estado, el modelo territorial del Estado, se ha demostrado que requiere una revisión a fondo, porque es el mal modelo el que produce la mala práctica. Y esto no se arregla con pequeños retoques y, bueno, controlando más los gastos. ¿Sí? Eso hay que hacerlo, digamos, de forma urgente, pero lo otro de forma inmediata, a continuación. Entonces, el Gobierno tiene que asumir de una vez por todas que hay que reformar el modelo territorial del Estado y que la reforma del Estado es una condición, digamos, en fin, imprescindible. Las comunidades autónomas van a terminar siendo intervenidas. La cuestión a discutir hoy es quién las interviene. ¿Las interviene Bruselas o las intervenimos nosotros? ¿Las interviene, en términos democráticos y políticos y de reformulación del Estado, el Gobierno de la Nación o nos las intervienen solo económicamente dándonos instrucciones? Porque finalmente va a ocurrir eso. Porque hoy todos los informes y todos los expertos y todos los políticos que hablan sobre el problema que existe en España y que tenemos para salir de esta situación, ya han puesto el foco donde está el problema verdaderamente, el problema de déficit y el problema de despilfarro y de duplicidades. Nosotros llevamos años diciéndolo y, bueno, no solo no nos hacían caso, sino que a veces hasta despreciaban lo que decíamos, pero hoy incluso los que nos lo han despreciado votando en contra antes de ayer, el discurso lo han incorporado, incluso el Gobierno de la Nación. Lo que no ha incorporado son los hechos. O sea, al discurso que hizo ayer Montoro y antes de ayer debe de acompañarse hechos. Y los hechos son la reformulación y la reforma del modelo de Estado. Hoy todo el mundo sabe que eso hay que hacerlo. Entonces, ¿a qué esperamos para hacerlo?
Y sí. respecto de lo del pacto de legislatura, pues a mí me parece bien que se lo explique a su partido, el presidente del partido. Pero yo al presidente del Partido Popular no le pido nada, le pido al presidente del Gobierno. Y me parece muy bien que se lo explique a su partido, pero desde luego creo que yo no le pido una explicación, le pido una explicación y le ofrezco compartir la responsabilidad. No pido nada para UPyD. Lo que estamos planteando desde Unión Progreso y Democracia lo pedimos para los españoles, no pedimos nada para nosotros. Compartir la responsabilidad no es una petición que hacemos para UPyD, sino para España, para los españoles. Y yo creo que, en fin, que a una petición tan razonable espero una respuesta positiva. Sí, buenos días. La necesidad de ese pacto de legislatura sería trasladable también a Asturias. Que ayer en Oviedo se daba por hecho un acuerdo entre su partido y Foro, en el que a cambio su partido recibiría sería elegido el senador autonómico, sería de Unión Progreso y Democracia. No conozco nada de eso que usted me acaba de decir, pero el pacto de legislatura, los gobiernos de amplia base, el gobierno de concentración en este caso, como sabe usted muy bien, nosotros lo hemos propuesto en Asturias y lo proponemos también para España, no para España un gobierno de concentración, pero sí un pacto de legislatura, aunque no descartaríamos lo del gobierno de concentración también a nivel nacional. En Alemania, la sociedad alemana se puso las pilas, permítanme la expresión coloquial, y tomó conciencia de la gravísima situación cuando los partidos políticos alemanes decidieron hacer un gobierno de concentración. En España hace falta eso, para que todos seamos conscientes de la situación por la que estamos atravesando. No le podemos pedir sacrificios y esfuerzos a los españoles y no les podemos pedir además que tengan esperanza, porque también la esperanza en el futuro es muy importante para la recuperación económica, influye sobre el consumo, influye sobre decisiones cotidianas. No podemos pedir a los ciudadanos españoles que tengan una expectativa positiva respecto al futuro si no hacemos nosotros lo que tenemos que hacer. Por tanto, un acuerdo de amplia base es más que deseable en toda España. Nosotros, yo aquí mismo, creo que en esta misma mesa pedí eso para Andalucía y pedí eso para Asturias cuando Unión Progreso y Democracia no había obtenido representación en el Parlamento andaluz y no era considerado clave desde el punto de vista numérico en el Parlamento asturiano. Para nosotros no ha cambiado nada, el número no cambia nada, la reflexión política es la misma. Creo que es muy importante y es muy necesario. Sí. Hola, buenas tardes. La legislatura pasada hubo ya un intento de pacto de legislatura, los llamados pactos de Zurbano. ¿No cree que pues, con un PP con mayoría absoluta y un PSOE, vamos, los dos grandes partidos están enfrentados, va a ser muy difícil que realmente, aun en el hipotético caso de que el PP llamara a todos a hablar, que realmente diera fruto ese pacto de Estado? Hombre, yo estuve en los llamados pactos de Zurbano y todo parecido entre un pacto de legislatura y lo que allí hablamos, pues es, en fin, como un huevo y una castaña. O sea, realmente eso no es un pacto de legislatura. En Zurbano querían hacer un acuerdo en materia económica, vamos, se nos planteaba eso, pero se nos planteaba eso no para hacer una reflexión común, como usted muy bien sabe, sino esto es lo que vamos a hacer y te lo voy a contar. O sea, que realmente aquello no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos y con lo que se entiende políticamente que es un pacto de legislatura. El pacto de legislatura, como cualquier pacto de gobierno en el que no importe la distribución en fin, de los cargos, sino la política que se va a hacer, requiere de algo básico, insisto en ello, un diagnóstico común sobre la situación y un relato de por qué estamos así, no de por qué hemos llegado y quién tuvo la culpa y cómo salimos de esto. Pero un diagnóstico común en el que después nos pongamos todos, a partir del diagnóstico común, se acuerden las medidas y quien tiene la responsabilidad las lleve a cabo. Y quien más responsabilidad tiene, naturalmente, tiene más capacidad para decidir qué medida es la que hay que poner en marcha antes que la otra. Pero el diagnóstico común es clave. Y para que haya un diagnóstico común, los gobernantes y el resto de fuerzas políticas tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la situación, porque es más cómodo quedarte en tu trinchera y utilizar tu trinchera para echarle la culpa al uno al otro, para criticarle. No, la democracia es un gobierno y es oposición, pero hay momentos de la historia de todos los países en los que lo importante es sacar al país adelante. Y en fin, lo secundario es la acusación de responsabilidades. Yo creo que este es el momento de ese gran acuerdo nacional, de patriotismo en el buen sentido de la palabra, porque al final el patriotismo no es más que la defensa del interés general.
no tiene nada que ver con otra cosa. Entonces, yo creo que ese es el momento. Es difícil, dice usted, porque ahora tienen mayoría absoluta. No, antes no tenía el PSOE y tampoco hubo un intento de pacto de legislatura en serio y no la tenía, digo, el Partido Socialista. ¿No? ¿Que es difícil ahora? Pues sí, es difícil, pero ¿es necesario? Mi pregunta es necesario o no es necesario? Porque si es necesario habrá que hacerlo. Yo creo que es mucho más necesario que difícil. Y como es mucho más necesario que difícil y la política está para hacer posible lo que es necesario, pues es la hora de la política. En estos momentos es cuando es la hora de la política, cuando las cosas están complicadas. Gobernar, hacer política, cuando las cosas van bien, lo puede hacer cualquiera. ¿Pero usted cree que la clase política española está preparada para ese pacto de legislatura, pese a la gravedad del momento? Pues yo apelo a que demuestre que está. Yo creo que lo que usted llama clase política tenemos que demostrar que estamos preparados para hacer aquello para lo que los españoles nos han elegido, que es para resolver los problemas con sentido de Estado y con altura de miras, y para saber que desde las instituciones no representamos a nuestros votantes, representamos a todos los españoles. Y para actuar como eso, como lo que somos. Yo soy una diputada nacional, efectivamente, me han elegido en las listas de Unión Progreso y Democracia, pero tengo la obligación de tratar de resolver los problemas de todos los españoles. Entonces, tenemos que intentar demostrar, y demostrarlo con los hechos, que estamos a la altura de la situación por la que atraviesa España y a la altura de lo que los españoles necesitan. Y también para que, si nosotros nos comportamos, los españoles reciban un mensaje que también, en fin, les involucre. Nos tenemos que involucrar todos para pedir a los ciudadanos que se involucren en la solución de la crisis. Si no nos involucramos nosotros todos juntos, ¿cómo vamos a pedir a los ciudadanos españoles que se involucren, que asuman sacrificios? Los primeros que tenemos que involucrarnos somos nosotros. Yo creo que esto es una reflexión de pedagogía democrática, si me permiten, pero que hay que hacerla. Y me parece, perdonen que lo diga, tan razonable en términos políticos que no en términos partidarios. Tan razonable que ha llegado el momento de que lo hagamos y de que superemos nuestra mira corta, que, insisto, espero una respuesta positiva del Gobierno de la Nación.